Siempre creí que el mayor orgullo de una madre era ver a su hijo triunfar con su propio esfuerzo. Ver a Esteban abrir su taller en Toledo, con esas manos marcadas por el trabajo y la esperanza, fue el día en que sentí que todo, cada sacrificio, cada lágrima, había valido la pena. Pero la vida es cruel con quienes aman demasiado. Una noche, el fuego se lo llevó. Dijeron que había muerto. Y durante 8 años, viví solo de recuerdos, hasta que lo imposible sucedió. El celular de mi nuera sonó mientras ella dormía, y en la pantalla aparecía el nombre de mi hijo muerto hace 8 años. Esteban. El mismo número. La misma foto. Por un instante, sentí que el tiempo se partía en dos, el antes y el después de ese timbre. Y si crees que esta historia termina con un susto, estás muy equivocado. Porque lo que descubrí después, destruyó todo lo que creía sobre el amor, la familia y la lealtad. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie podría imaginar, y no vas a creer lo que hice cuando descubrí la verdad. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque las verdades que el destino me obligó a escuchar, nadie podría olvidarlas jamás. Mi nombre es Lourdes Salvatierra, tengo 70 años, y durante mucho tiempo fui solo una madre de luto. Pero aquella tarde silenciosa, cuando el celular de mi nuera sonó, fue como si mi hijo hubiera vuelto de la muerte, solo para decirme que nada de lo que yo creía era verdad. Estaba doblando una cobija cuando escuché el primer timbre. Claudia se había quedado dormida en el sofá después de cenar, y su celular vibraba sobre la mesa de cristal, como si tuviera vida propia. No me gusta tocar lo que no es mío, pero algo en esa pantalla me jaló los ojos. El nombre que apareció me hizo retroceder un paso. Esteban Corazón Rojo. Me quedé ahí parada, sintiendo cómo el piso se me iba. La foto era la misma de siempre, la que yo misma había tomado en la playa, el último verano. Ese número estaba muerto, así como él. Lo enterramos con su cuerpo, o al menos eso creímos. Quise pensar que era una coincidencia, una confusión. Pero cuando el celular volvió a sonar, el corazón me golpeó el pecho como un tambor. Estiré la mano con un temblor que no me conocía, y respondí con la voz apenas. Al otro lado, una respiración. Una que conocía desde la cuna. Y luego, como si me hablara desde otro mundo, esa voz dijo algo que nunca imaginé volver a oír. Madre, no digas nada. El teléfono se me cayó de los dedos. El cuerpo también me pesó como si ya no fuera mío. Claudia ni se inmutó. Dormía como si nada. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí, mirando el celular en el suelo. Me daban ganas de sacudir a Claudia y gritarle que me explicara qué carajos estaba pasando. Pero algo me detuvo. El miedo. El miedo no a estar loca, sino a tener razón. No quise tocar más el celular. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. Estaba helada por dentro. Abrí la ventana para que entrara aire, pero fue peor. El silencio de la calle me pesaba en los hombros como si alguien estuviera allá afuera, esperándome. Me senté en la orilla de la cama, viendo la lámpara encendida, sin saber si debía llorar o rezar. Pensé en todo lo que me decían los médicos cuando Esteban murió. Que el incendio fue tan fuerte que su cuerpo quedó irreconocible, que solo hallaron su anillo de plata entre los restos. Ese anillo que yo le había regalado cuando cumplió 20. El que nunca se quitaba ni para bañarse. Me aferré a esa versión por años, porque no había otra. Pero ahora, con esa voz en mi oído, todo se partía en pedazos. Me di cuenta que lo que más miedo me daba no era que Esteban estuviera muerto. Era que estuviera vivo, y me hubiera dejado sola. Esa noche no dormí. Caminé por la casa sin rumbo, tocando las paredes como si esperara encontrar una respuesta en la pintura vieja. La foto de él seguía colgada en la sala. Me acerqué y la vi con otros ojos. ¿Y si había señales que nunca quise ver? Pensé en su taller, en aquel préstamo que había pedido antes del incendio. Nadie me dio detalles. Solo dijeron que todo se perdió. La policía cerró el caso como accidente, y nadie volvió a hablar de eso. Ni siquiera Claudia, que siempre evitaba el tema. Como si el silencio fuera más seguro que la verdad. Claudia se fue en la mañana sin decir mucho. Dejó a la niña dormida en el cuarto, como si nada hubiera pasado.
Se despidió con un beso al aire y perfume caro en el cuello. Vi cómo subía a su coche negro, ese que claramente no pagaba con su sueldo de maestra. Cerré la puerta con una sensación extraña, como si me hubieran dejado una bomba encendida dentro del pecho. Cuando la niña despertó, le preparé desayuno sin hablar mucho. No quería que notara mi angustia. Pero me miró con esos ojos iguales a los de su padre, y me tembló la mano. Después de dejarla en la escuela, volví al silencio. Me senté frente al teléfono de casa, como si esperara que sonara. Pero no lo hizo. Me metí al cuarto de Esteban, que seguía intacto, como si él fuera a volver cualquier día. Saqué una caja con papeles, fotos, cartas. Quería buscar una prueba de algo, aunque no sabía de qué. Estaba perdida. Una madre siempre sabe cuando su hijo le oculta algo. Y yo empecé a preguntarme si, desde el principio, todo había sido una mentira. Algo en mi pecho se oprimía como si alguien lo apretara con fuerza. Y no soltaba. Miré el recibo del seguro de vida. Recordé que Claudia lo cobró pocas semanas después del funeral. Me parecía raro entonces, pero nunca dije nada. Yo era la suegra triste, la que debía guardar luto en silencio. Nadie quería escuchar mis sospechas. Me preguntaba cuánta plata le habrían dado. 10.000. 50. Más. ¿Cuántas propiedades, cuentas bancarias o joyas de lujo se pueden comprar con la muerte de un hombre? Era demasiado pronto para hacer acusaciones. Pero también era demasiado tarde para seguir callando. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, volví a escuchar el celular de Claudia vibrar sobre la mesa. Lo había dejado olvidado. Lo tomé. Otra vez, Esteban. Esta vez no contesté. Solo lo apagué. Porque entendí que no era una llamada cualquiera. Era el principio de algo que no podía parar. Algo que, si seguía ignorando, iba a pudrirme por dentro. Ese número no debía existir. Pero existía. Y venía por mí. A veces el silencio no es paz. A veces el silencio es el eco de lo que alguien no quiere decirte, aunque lo tengas en la cara. Esa mañana me costó trabajo respirar. Me sentía atrapada en mi propia casa. Hacía frío, pero no era el clima. Era una presencia, una especie de nudo en el pecho que no me dejaba ni tomar el café. Claudia regresó por la tarde como si nada, con ese bolso de cuero que siempre presume, colgado en el brazo como si fuera parte de su cuerpo. Tenía el cabello recién planchado, las uñas perfectas, la cara sin una sola preocupación. Me dio un beso en la mejilla y me preguntó cómo había dormido. Le dije que poco. Me miró de reojo, pero no dijo nada. Nos sentamos en el comedor. La niña pintaba en la sala y el ambiente se volvió tan denso que cualquier palabra hubiera sonado a explosión. Le pregunté con la voz baja si recordaba haber dejado su celular encendido. Me dijo que no. Le mencioné que había visto un número en la pantalla, uno que me resultó conocido. Y entonces, sin levantar la mirada, dijo: ¿A poco vio a Esteban otra vez? Lo dijo con ese tono de burla que me caló hasta los huesos. Me dieron ganas de gritarle. Pero no. Aguanté. Porque a estas alturas de la vida, uno aprende que a veces el silencio es más fuerte que cualquier golpe. Después de eso se levantó y fue por agua. Puso hielo en un vaso de cristal como si estuviera en un hotel boutique, no en la casa de la mujer que crió a su esposo. Observé cada uno de sus movimientos. La manera en que sus tacones sonaban en mi piso, como si pisaran territorio conquistado. Tenía todo bajo control, o eso creía. El dinero, las decisiones, las llaves del coche. Pero lo que no sabía es que esa voz en el teléfono lo había cambiado todo para mí. Que ya no iba a seguir siendo la mujer que guarda la tristeza debajo de las alfombras. Porque algo me decía que esto era apenas el principio. Cuando se fue, me quedé sentada un rato, viendo el vaso que había dejado. Todavía tenía marcas de su labial rojo. Pensé en lo que dijo, en cómo se burló, y supe que ella sabía. Tal vez no lo todo, pero sí algo. ¿Y si nunca fue una viuda? ¿Y si era cómplice? Era una palabra muy fuerte, pero también muy presente en mi cabeza desde esa noche. Me daba miedo pensar que la mujer que yo había consolado en el velorio, la que lloró abrazada a mí en esa banca de iglesia, quizá lloraba por otra cosa. Por dinero,
por miedo o por simple culpa. Pero no por amor. Fui a la habitación de Esteban. Abrí la puerta como se abre una herida vieja. Todo estaba intacto, como si el tiempo hubiera decidido no pasar ahí. La cama tendida, los libros en su estante, la foto del bautizo de la niña sobre la mesa. Me senté en la orilla de la cama y pasé la mano por la sábana. Olía a encierro. Me acordé de sus risas, de su manera de caminar, de cómo arreglaba cosas aunque no supiera bien cómo. Me vino a la cabeza el día que me abrazó cuando murió su padre. Me dijo que siempre estaría para mí. Y ahora, 8 años después, esa voz en el teléfono me decía lo contrario. Esa noche decidí no cenar. Me quedé sentada junto a la ventana viendo las luces del vecindario. Pensé en la cantidad de cosas que uno da por hecho, solo porque se repiten todos los días. Cuántas mentiras viven en la rutina. Cuántas personas llevan una vida entera fingiendo. Y lo peor, cuántas madres se tragan las dudas por no querer destruir lo poco que les queda. Cerré las cortinas con rabia, como si así pudiera cerrar también la sospecha que crecía dentro de mí. Pero ya era tarde. Una vez que el dolor empieza a hacer preguntas, no hay silencio que lo calle. A la mañana siguiente, desperté con la decisión de investigar. No sabía por dónde empezar, pero tenía claro que no podía confiar en nadie. Fui al armario, saqué una libreta vieja donde alguna vez anoté los teléfonos importantes de la familia. Me puse a revisar recibos antiguos, papeles del banco, cosas que había guardado sin saber por qué. Ahí estaba, entre todo eso, un sobresellado con el nombre de Esteban. No me atrevía a abrirlo. Lo dejé sobre la mesa y me fui a hacer café. Era como si el corazón me dijera que algo iba a cambiar en cuanto rompiera ese papel. Esa misma tarde, llamé a la compañía telefónica. No dije quién era. Solo pregunté si era posible reactivar un número dado de baja. La señorita me respondió con voz amable que sí, que con ciertos documentos y autorización se podía. Le pedí más detalles. Fingí que era para mi esposo. Tomó nota y antes de colgar, me dijo: ese trámite es común cuando alguien quiere recuperar un número especial, por nostalgia. Esa palabra me quedó dando vueltas. ¿Nostalgia? ¿O manipulación? ¿Quién necesitaba recuperar ese número? ¿Y para qué? Apunté todo en una hoja. Me temblaban los dedos. No podía seguir actuando como si esto fuera un error. Había algo más grande detrás, algo que no podía ignorar. Cerré la libreta con fuerza, guardé el sobre en el cajón y me prometí que, a partir de ese momento, iba a dejar de ser espectadora de mi propia vida. Ya no iba a quedarme callada mientras alguien jugaba con el recuerdo de mi hijo. Porque si Esteban estaba vivo, o si alguien se estaba burlando de su memoria, yo no iba a perdonarlo jamás. Fui al banco esa mañana con el corazón agitado. No tenía cita ni un motivo claro, pero algo me empujó a revisar cualquier movimiento extraño a nombre de Esteban. Llevaba meses sin ver mis propios estados de cuenta, porque me daba ansiedad saber cuánto me quedaba. Pero ese día fue distinto. Me senté frente a la ejecutiva de cuentas y pedí revisar una antigua cuenta conjunta que una vez tuve con mi hijo, cuando él inició su taller. Ella tecleó un rato y luego frunció el ceño. Me dijo que esa cuenta había sido cerrada formalmente hace 7 años, pero que había otra, activa, con movimientos recientes. Pregunté a nombre de quién estaba. Su voz bajó: Esteban Salvatierra. Sentí un frío en el estómago. Me pidió una identificación, pero dije que solo necesitaba esa información. Salí del banco como si el piso estuviera hecho de lodo. Me recargué en una pared, cerré los ojos y traté de respirar. ¿Cómo era posible que Esteban, muerto hace 8 años, tuviera una cuenta activa con movimientos? Miré a mi alrededor como si alguien pudiera confirmarme que eso era real. El sol brillaba como si nada pasara, y la ciudad seguía su ritmo. Gente saliendo del spa de lujo a la vuelta de la esquina, madres con bolsas de diseñador, y yo ahí, con una carpeta vieja bajo el brazo, a punto de perder la razón. Crucé la calle directo a la agencia de viajes. No sabía qué buscaba, solo seguí una intuición absurda. Me atendió un joven amable que me preguntó si deseaba un viaje nacional o internacional. Le pedí cotizaciones para Alicante. Él tecleó unos segundos y me mostró precios de hoteles y vuelos. Uno de ellos me sonó familiar.
Hotel Bravura frente al puerto. Lo había visto en una de las fotos que me llegaron al celular. La fachada de mármol blanco, los ventanales amplios, las copas de vino en la terraza. Esteban solía odiar ese tipo de lujo. Siempre decía que era una pérdida de tiempo. ¿Y ahora vivía así? Salí de ahí con un folleto arrugado entre las manos. No sabía si llorar o correr. Me senté en una banca del parque con vista al jardín municipal. Saqué mi celular viejo y volví a mirar el historial de llamadas. No lo había borrado. El número seguía ahí. La última vez que lo escuché fue hace 3 noches. Respiración, silencio y mi nombre. Me pregunté si debía llamar, si debía escribir algo. Pero no. Quería respuestas, no juegos. Me prometí que lo próximo sería cara a cara. O al menos con pruebas. Porque si estaba viva la cuenta, viva la voz, alguien tenía que pagarme tantas noches de soledad. Llegué a casa con la cabeza a punto de estallar. Claudia había pasado temprano, dejó una nota en la mesa. Te dejé pan artesanal del mercado, cuida a la nena. Lo firmó con un corazón. Siempre tan dulce por fuera. Abrí el refrigerador y encontré jugo caro, de esos que yo nunca compro. Revisé la despensa y vi marcas que jamás he tenido. ¿Desde cuándo vivía así, entre lujos? El sueldo no le daba para eso. Pensé en su coche, en su nuevo reloj plateado, en las joyas que usaba en cada visita. No era solo un cambio de vida, era otra vida completamente. Una que quizás construyó con mentiras. Fui a su habitación. Claudia la había dejado como siempre, ordenada, impecable. Abrí su cajón, ese donde guarda cosas personales. No encontré papeles, pero sí una caja pequeña con recibos de restaurantes elegantes, compras en tiendas de ropa de diseñador, tickets de un hotel boutique en Valencia. Todo eso, ¿pagado con qué? ¿Con el dinero de Esteban? ¿O con el de alguien más que usaba su nombre? Me senté en la cama, respirando hondo. Sentí una punzada en el pecho que me obligó a llevar la mano al corazón. Me estaban robando algo más que la memoria de mi hijo. Me estaban robando mi dignidad. Esa noche, al meterme a la cama, recordé algo que Esteban me dijo una vez, cuando lo acusaron injustamente en la secundaria. Las cosas siempre salen, mamá. Lo que uno esconde, termina pudriéndose solo. Me repetí esa frase una y otra vez como una oración. Porque si algo estaba claro, es que esto no se iba a quedar así. Yo iba a seguir ese hilo hasta el final, aunque me rompiera por dentro. Y si tenía que tocar puertas, abrir carpetas, mirar en los rincones que antes evitaba, lo iba a hacer. No por mí, por mi nieta. Ella no merece crecer rodeada de una mentira. Antes de dormir, encendí la lámpara de buró y anoté en mi libreta todo lo que había descubierto ese día. Nombres, lugares, horarios. Lo escribí con letra firme, como si eso le diera peso a mis sospechas. Cerré el cuaderno y lo guardé en un cajón bajo llave. Apagué la luz y me recosté con los ojos abiertos. Afuera, la noche era tan quieta que podía escuchar el paso de los autos lejanos. Pero en mi cabeza no había silencio. Había una voz, la de mi hijo. No sabía si venía de mi recuerdo o de algo peor, de la verdad que no quise ver por años. Fue una casualidad, o algo que ya no creo que exista. Una vecina me pidió ayuda con unos documentos legales y vino a casa con su computadora. Es joven, lista, y se lleva bien con mi nieta. Mientras tomábamos café, le conté parte de lo que estaba viviendo. No todo, claro. Pero le mencioné lo del número, la cuenta en el banco y lo del hotel. Me escuchó con atención, sin burlarse, sin juzgarme. Al terminar, me ofreció su ayuda. Dijo que tenía conocidos que sabían rastrear cosas desde un simple número. Me dio miedo, pero acepté. No podía seguir sola en esto. Esa misma noche, ella me llamó y me dijo que había recibido una imagen extraña desde un número desconocido. Me la mandó por mensaje. Tardé varios minutos en abrirla. Era una foto de un hombre, de espaldas, en lo que parecía un restaurante elegante con copas de cristal, luces tenues y paredes de madera. Usaba una chaqueta oscura. Y aunque no se veía el rostro, yo supe que era Esteban. Lo supe por cómo se sentaba,
por la manera en que doblaba la manga, por ese maldito lunar en la nuca. La imagen era reciente. Se notaba en los detalles. No era una ilusión. Quise correr, gritar, sacudir a alguien. En cambio, me senté frente al escritorio, como si el mundo se me hubiera hecho chiquito. Imprimí la foto y la pegué en la pared, justo al lado del calendario. Ahí la dejé, para no olvidar lo que tenía frente a mis ojos. Al día siguiente, volví a revisar los papeles del taller. Encontré un viejo contrato de arrendamiento a nombre de Esteban. Fui a ese lugar. Hoy es una tienda de vinos finos, con un toldo color borgoña y dependientes vestidos de negro. Me paré enfrente, viendo cómo el pasado había sido borrado por completo. Nadie ahí sabía quién fue mi hijo. De regreso, pasé por la escuela de mi nieta. La vi salir corriendo con su mochila de mariposas y suéter azul. Me saludó como siempre, pero noté algo en su cara. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que su mamá iba a llevarla de viaje a Valencia, a un lugar con alberca y desayunos en la habitación. Me lo dijo emocionada. Yo asentí, pero por dentro algo me ardía. Claudia no tenía cómo pagar eso. No con su sueldo. Entonces lo confirmé. Alguien estaba financiando esa vida. Y todo apuntaba a Esteban, vivo, o al menos su nombre. En casa, busqué fotos antiguas, recuerdos, objetos. Necesitaba tener presente quién había sido mi hijo, porque cada nueva pista lo alejaba de lo que yo conocía. Encontré una carta suya del Día del Padre que decía: «Mamá, gracias por enseñarme que la verdad se defiende con dignidad». La leí 3 veces. Me dolió. ¿Dónde quedó esa verdad? ¿Esa dignidad? Pensé en Claudia. En cómo entraba a mi casa como si todo le perteneciera. En cómo tomaba decisiones, manejaba cuentas, movía el dinero como si fuera su derecho. Y yo ahí, la viuda tonta. Revisé el último recibo del seguro. Nunca vi cuánto le pagaron exactamente. Fui al archivo y encontré una hoja con el logotipo del banco. No entendí mucho, pero vi una cifra escrita a mano: 125,000 euros. Me tembló la vista. Con razón había viajes, relojes, muebles nuevos. Yo, sobreviviendo con una pensión miserable, mientras ella se paseaba en spas de lujo como si fuera dueña del mundo. Me ardió la garganta. No era por envidia. Era por traición. Por la burla silenciosa de cada año que pasé recordando a Esteban con flores baratas y lágrimas en el panteón. Por primera vez, me senté frente al espejo sin pena. Me observé sin filtros, con todo el cansancio, las arrugas, las marcas del abandono. Me pregunté si alguna vez fui vista por completo. O si siempre fui solo un soporte, una figura detrás de los demás. Esa noche no recé. Solo apagué las luces y me recosté con los ojos abiertos, mirando la sombra que proyectaba la foto en la pared. No sabía si llorar o agradecer por estar descubriendo la verdad. Lo único claro era que esto ya no se trataba de él. Ni de ella. Se trataba de mí. De recuperar mi voz. Dormí poco. Pero cuando desperté, lo hice con una certeza. Esto no era una casualidad. Esta historia me había elegido para salir a la luz. No sabía todavía si Esteban estaba vivo, si Claudia lo escondía, o si ambos estaban metidos en algo más oscuro. Pero sí sabía que no me iba a detener. Ya no podía. El número, la cuenta bancaria, las fotos, la vida de lujos, todo empezaba a conectarse. Y aunque doliera, aunque me partiera el alma, iba a seguir. Porque si alguien debía pagar, lo haría. Porque no se juega así con la muerte. Ni con una madre. ¿Y tú? Si vieras una foto reciente de alguien que creías muerto, con todas las señales frente a tus ojos, ¿te atreverías a seguir buscando la verdad, aunque eso te dejara sola? Fue la tercera vez que seguí a Claudia sin que se diera cuenta. La primera me temblaban las piernas. La segunda me dio náusea. Pero esa vez, sentí algo parecido al valor. La vi subir a su coche negro y conducir rumbo a Madrid, vestida como si fuera una cena de gala. Llevaba un conjunto azul marino, zapatos de tacón fino y un bolso de cuero italiano que yo sabía cuánto costaba, porque lo había visto en un catálogo de lujo que alguien dejó una vez en mi buzón por error. Me subí al autobús y fui detrás,
con una maleta pequeña y mi libreta. Esta vez no iba a detenerme. Cuando bajé en la terminal, el aire era otro. Todo olía distinto, a ciudad, a prisa, a vidas que no me pertenecían. Tomé un taxi y le pedí que me llevara al centro. No le di dirección. Solo le dije que siguiera. Necesitaba tiempo para pensar, para tragarme la angustia. En un semáforo, la vi. Claudia caminaba por la acera como una mujer segura de todo. Entró a un hotel elegante, de fachada blanca y cortinas largas. En la entrada, un portero abrió la puerta con una sonrisa servil. Ella ni lo miró. Yo me bajé y crucé la calle sin plan, solo con la certeza de que ahí iba a encontrar algo. El lobby era silencioso, con aroma a flores blancas y piso de mármol claro que brillaba como si nadie lo pisara. Me acerqué al mostrador, fingiendo estar perdida. El recepcionista, un joven con corbata de seda, me preguntó si tenía reservación. Negué. Le dije que solo necesitaba saber si una amiga mía ya había hecho check-in. Le di el nombre de Claudia. Tecleó, miró la pantalla y dijo con voz baja: sí, habitación 403. Señora de Salvatierra. Sentí que el corazón me bajaba al estómago. Volteé hacia los elevadores. No lo pensé. Caminé hacia ahí como si tuviera permiso. Subí. En cada piso, el ascensor se detenía como una advertencia. Al llegar al cuarto, el pasillo estaba alfombrado en tonos beige, con cuadros minimalistas y lámparas suaves. Me acerqué a la habitación y me detuve. No iba a tocar. No estaba lista para eso. Me senté en un sillón al final del pasillo y esperé. Escuché risas. Ruidos de copas. Alguien abrió la puerta. Era Claudia. Iba acompañada. No pude verle bien la cara al hombre. Pero esa voz no era la de un desconocido. Era grave, tranquila, y me heló el alma. Corrí escaleras abajo. No podía quedarme ahí sin explotar. Afuera, el aire era cortante. Me senté en una banca frente al hotel y abrí mi libreta. Apunté todo: nombre del hotel, número de habitación, hora, voces, olores. Necesitaba dejar constancia, porque la mente engaña. Pero el corazón no. El corazón reconocía cosas antes que la lógica. Cerré la libreta y respiré profundo. Me dolía la espalda, las piernas, la cabeza. Pero más me dolía esa idea que empezaba a instalarse en mi mente con fuerza: Esteban no estaba muerto. Y Claudia nunca estuvo de luto. Caminé sin rumbo por las calles cercanas, con los zapatos raspando el pavimento y los oídos zumbando. Pasé frente a una tienda de relojes de oro. Vi una pareja joven tomándose fotos frente a una fuente. Todo parecía limpio, nuevo, ajeno. Yo, en cambio, me sentía sucia de dudas, de recuerdos distorsionados. Entré a una cafetería pequeña, pedí un té sin azúcar y me senté al fondo. Empecé a repasar mentalmente todo lo que había visto: las reservas de hotel, el dinero, las fotos. Era demasiado. Pero también era real. No tenía pruebas firmes, aún. Pero ya tenía razones. Regresé a Toledo al día siguiente sin dormir. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba despierta como nunca. Me bajé del autobús antes de llegar a casa y caminé unas cuadras. Necesitaba sentir la tierra firme. El ruido de mi barrio, los olores de las panaderías, las fachadas viejas. Todo me parecía más verdadero que ese mundo falso de mármol y terciopelo donde Claudia parecía vivir. En casa, todo seguía igual. Abrí la puerta y me encontré con la risa de mi nieta desde el patio. Ese sonido me salvó. Me recordaba que todavía quedaban cosas puras. Pero también me recordó por qué hacía todo esto. No era solo por mí. Era por esa niña que jugaba sin saber que su mundo estaba sostenido por mentiras. Esa noche, volví a mi escritorio. Imprimí la confirmación de reserva que conseguí por correo, la pegué al lado de la foto de Esteban y me quedé ahí, sentada, viendo cómo el pasado y el presente empezaban a mirarse de frente. Ya no había marcha atrás. Claudia lo sabía. Y yo también. Claudia volvió 2 días después, como si no hubiera cruzado la ciudad para encontrarse con el fantasma de mi hijo. Venía de buen humor, con gafas de sol, uñas nuevas,
y un brillo en la piel que no se consigue con cremas baratas. Usaba un collar de perlas que jamás le había visto. Grande, grueso, caro. Lo supe solo con mirarlo. Tenía esa textura que una reconoce después de una vida entera usando bisutería. Me dio un beso rápido en la mejilla y dejó su bolso de cuero sobre la mesa como quien deja una maleta en su casa de descanso. Preguntó por la niña, como si realmente le importara. Entró a la cocina, abrió el refrigerador sin permiso, sacó una bebida y se sentó frente a mí. La observé con calma. Cada movimiento suyo hablaba de alguien que no conocía. No era la Claudia que conocí hace años, aquella que llegaba con el rostro lavado y los nervios a flor de piel. Esta era otra. Una mujer fría, calculadora, cómoda con el poder. Le pregunté si todo estaba bien. Me dijo que sí, que estaba viendo unos asuntos laborales en Madrid. La palabra me sonó hueca. Claudia nunca trabajó en nada que requiriera reuniones en hoteles caros ni trajes de diseñador. Tomó un trago de su bebida y suspiró, como si el mundo le pesara. Después, mirándome directo a los ojos, me dijo que estaba pensando en mudarse a una casa más grande. Algo con jardín, para que la niña tenga espacio, dijo. Yo no respondí. Pero por dentro hervía. ¿Con qué dinero? ¿Con qué crédito? ¿Quién estaba financiando ese nuevo nivel de vida? Porque los lujos que se acumulan con pena se notan. Pero los que se exhiben con descaro, vienen de algún lado oscuro. Su anillo nuevo brillaba más que sus palabras. Esa misma noche, cuando se fue, entré a la habitación de la niña. En su mochila había un papel doblado, con un dibujo. Era ella, Claudia y Esteban. Los tres tomados de la mano. Él tenía barba. El dibujo decía, mi familia. Sentí que el mundo me daba una bofetada. No le dije nada. Solo doblé el papel y lo guardé conmigo. Me costaba trabajo respirar. Esa imagen infantil tenía más verdad que todos los silencios de Claudia. Si la niña lo había visto, entonces Esteban no solo estaba vivo, estaba cerca. Demasiado cerca. Me quedé toda la madrugada sentada en la cocina, mirando el vaso de cristal donde ella había tomado agua. Sus labios habían tocado ese borde con la seguridad de quien se siente impune. Pensé en todas las veces que la consolé, que le abrí mi casa, que la defendí cuando la familia murmuraba. Y ahora era ella quien caminaba sobre mis recuerdos como si fueran alfombra vieja. Me dolía el cuerpo, pero más el alma. Me estaban quitando hasta el derecho de extrañar a mi hijo. Me lo estaban borrando con lujo y cinismo. El martes siguiente fui al centro. Entré a una joyería donde vendían collares similares al que Claudia traía. Pregunté el precio sin decir por qué. Me lo dijeron con una sonrisa. Ese modelo está en los 4.000 euros. Tragué saliva. Salí sin decir una palabra. Ahí confirmé lo que ya sabía. Ella vivía de algo que no era suyo. Volví a casa con las manos vacías, pero con la certeza en la frente. Me miré al espejo del vestíbulo, ese que está junto a las plantas secas que nadie riega, y me juré que no iba a seguir siendo la sombra en mi propia historia. Esa tarde imprimí los tickets que encontré entre sus cosas, los recibos, la imagen del collar en el catálogo, y todo lo guardé en una carpeta que etiqueté como mentiras visibles. Porque a veces las mentiras no se esconden. Se muestran con elegancia. Solo que nadie las quiere ver. Yo sí. Yo las veía ahora en cada perfume caro que usaba, en cada copa de vino caro que dejaba a medio terminar en mi sala. Y eso ya no era tristeza. Era rabia. Una rabia lenta, callada, que te da fuerza sin que se note. Antes de dormir, fui al cuarto de Esteban. Encendí la lámpara y me senté junto a su escritorio. Saqué un cuaderno viejo donde él anotaba ideas para su taller. La última hoja tenía una frase escrita con su letra: nada vale más que la confianza de quien cree en ti. Cerré el cuaderno con los ojos aguados. Porque esa confianza, él ya no la merecía. Me llevó días tomar la decisión. No sabía si era correcto, pero la necesidad me ganó. Claudia dejó la casa para ir a una supuesta reunión del colegio. Aproveché para entrar a su habitación con calma, sin remordimiento. Cerré la puerta y me quedé unos segundos observando todo. Su tocador estaba impecable, lleno de cosméticos importados,
perfumes que no se consiguen en supermercados, cremas con etiquetas en francés. Abrí el primer cajón y comencé a revisar con las manos firmes. Sabía que no tenía tiempo para dudar. Había llegado demasiado lejos como para detenerme ahí. Encontré una carpeta delgada, negra, con papeles que parecían facturas de una empresa. El nombre no era familiar, pero la dirección sí, era el mismo edificio donde antes funcionaba el taller de Esteban. Saqué el teléfono, tomé fotos. Todo estaba a nombre de una sociedad limitada con fecha reciente. Seguí buscando y encontré una USB en una cajita de terciopelo, oculta entre ropa interior. No sabía qué contenía, pero me la guardé. También hallé 2 llaves pequeñas con una etiqueta, archivo planta baja. No había más detalles, pero esas palabras ya eran pistas. Volví a guardar todo como estaba y salí del cuarto antes de que la culpa me alcanzara. Esa misma noche, cuando la niña ya dormía y Claudia aún no regresaba, conecté la USB a mi computadora. Lo que vi me dejó fría. Eran fotos. Muchas. Algunas borrosas, otras muy claras. Esteban en diferentes lugares. Esteban saliendo de una cafetería. Esteban entrando a un coche de lujo. Esteban caminando por un centro comercial con Claudia. En una, incluso, se veía el reflejo de una vitrina, y ambos se estaban besando. Me llevé las manos al rostro. No era una sospecha. Era una traición viva. Me quedé ahí, en la sala, con la pantalla encendida y el corazón muerto. Lloré en silencio. No de tristeza, sino de rabia contenida. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podían usar mi casa como base, mi paciencia como cómplice, mi silencio como garantía? Quise levantarme y romper algo, pero solo apagué la computadora. Necesitaba pensar. Lo primero que hice fue anotar la dirección de esa oficina. Al día siguiente, sin decir nada, tomé un taxi y fui hasta allá. El edificio era moderno, de ventanales oscuros y puertas automáticas. Un letrero discreto colgaba en la entrada: Grupo Ríos Asociados. Entré fingiendo que buscaba empleo. Me atendió una recepcionista amable que apenas me preguntó el nombre. Le dije que venía a dejar una solicitud para limpieza. Me dio una hoja. Mientras la llenaba, alcé la mirada. Una puerta se abrió al fondo. Un hombre alto salió hablando por celular. Llevaba un traje gris oscuro. Por un segundo creí que era Esteban. Pero no. Su rostro era otro. Aún así, algo en su forma de caminar me erizó la piel. Entregué la hoja y me fui rápido. Afuera, sentada en la banca frente al edificio, me temblaban las piernas. Regresé a casa y fui directo al escritorio. Imprimí las fotos de la USB, una por una. Las pegué sobre la pared, junto a la cronología que había empezado. Era como armar un rompecabezas. Cada fecha coincidía con algún gasto, algún viaje, alguna compra de Claudia. No cabía duda, estaban juntos. Se movían con cuidado, pero no lo suficiente. El mapa de mentiras se dibujaba solo. Fui al closet y saqué una caja donde guardaba papeles importantes. Ahí, entre pólizas viejas y recibos, encontré la carta del abogado que gestionó el seguro de vida. La releí como quien ve por primera vez. La firma era la de Claudia. No decía cuánto había cobrado, pero sí aparecía un número de cuenta. La apunté. Volví al banco al día siguiente, fingiendo necesitar información sobre un posible fraude. Pregunté si esa cuenta seguía activa. Me dijeron que no podían darme datos, pero su reacción me lo confirmó todo. El hombre que me atendió bajó la voz, se puso nervioso. No dije nada más. Solo sonreí y me fui. Afuera, el sol me daba en la cara, pero dentro de mí, todo era sombra. Esa noche, decidí que no había vuelta atrás. Ya no eran suposiciones. Tenía pruebas. Tenía fechas, rostros, documentos. Lo único que me faltaba era que alguien más lo viera. Que alguien, además de mí, lo escuchara. Me serví un té de canela y me senté en la sala. Por la ventana abierta entraba el aire frío del atardecer. Cerré los ojos y me dije: Lourdes, no vas a morir con esta verdad guardada en el pecho. No más.
Me pasé horas sentada frente a esa pared llena de fotos, recibos y fechas. No era solo un muro. Era mi verdad completa, expuesta con cinta adhesiva y miedo. El rostro de Esteban aparecía en distintos ángulos, en distintos lugares, con distintos gestos, pero era él. Lo conocía más que a nadie. Lo había parido con dolor y criado con las uñas. No había forma de confundirme. A su lado, Claudia, siempre arreglada, siempre en hoteles boutique, restaurantes con copas delgadas, ropa de diseñador, sonriendo como si nada. Y yo, del otro lado del vidrio, tragándome el duelo más largo de mi vida. Tuve un momento de debilidad. Me senté en la cama, tomé una almohada y lloré como hace años no lloraba. Pensé en lo que me había convertido, una mujer sola, que camina con la cabeza baja, que carga la bolsa cruzada como escudo y que ya no espera abrazos. Me dolía que todo lo que sospeché estuviera ahí, frente a mí. Porque confirmar algo no lo vuelve menos cruel. Lo vuelve irreversible. Y lo irreversible duele diferente. Me limpié la cara y me miré en el espejo. Ya no era la madre sumisa. Era otra. Una que estaba por tomar la decisión más dura. Fui al cuarto de mi nieta. Dormía con la boca entreabierta, abrazada a su osito. Me quedé viéndola largo rato. Pensé en todo lo que no sabía, en lo que aún no entendía, en lo que pronto iba a dolerle también. Le acaricié el cabello y le prometí en silencio que no crecería entre mentiras. Cerré la puerta con cuidado y volví a mi escritorio. Tomé la carpeta con todos los documentos, las fotos impresas, las direcciones, los movimientos de cuenta, y la metí en una bolsa. Escribí una carta, solo una hoja. Breve, firme. Para la policía. Para que supieran lo que yo sabía. Pero luego me detuve. Pensé en Miguel. En el hijo que me quedaba. Él no sabía nada. Vivía en otro país. Hacía su vida. Nunca fue como Esteban, pero me hablaba seguido, me preguntaba por su sobrina, por la casa, por mí. ¿Le haría daño enterarse de todo por la prensa? ¿Debía contarle primero? No lo sabía. Me temblaban las manos. Decidí guardarme la carta por un día más. Necesitaba ver a Claudia. Escucharla. Ver si había una mínima posibilidad de redención. Porque antes de lanzar esa bomba, necesitaba saber que lo había intentado. Esa tarde la invité a comer. Ella llegó con una bolsa nueva, un aroma diferente, un peinado más elaborado. Se sentó en mi mesa como si nada pasara. Le serví sopa de lentejas y pan caliente. Comimos en silencio. Le pregunté si había algo que quisiera decirme. Me miró raro. Sonrió. Dijo que no, que todo estaba en orden. Entonces lo supe, no había nada en ella que reconociera mi dolor. No había memoria, ni culpa. Solo comodidad. Su lealtad era hacia su mentira. Y mi lealtad, por primera vez, iba a ser hacia mí misma. Esa noche escribí una nueva carta. No para la policía, sino para Miguel. Le conté todo, sin adornos. Le envié escaneadas algunas pruebas. No buscaba permiso, solo que supiera la verdad. Lo hice con el corazón apretado. Porque no hay dolor más profundo que elegir entre los hijos. Pero Esteban había elegido primero. Se fue. Me borró. Me reemplazó por una vida de cuentas conjuntas, tarjetas de crédito y cenas en terrazas con vista al mar. Lo mío era otra cosa. Lo mío era justicia. Lo mío era memoria. Y eso no se negocia. El sobre se lo envié al día siguiente. Esa misma tarde, me presenté en la estación de policía. No fui con lágrimas, ni con titubeos. Fui con la frente en alto, con la bolsa llena de pruebas, con la voz que pensé que había perdido hace años. Me atendió una oficial joven, seria, respetuosa. Escuchó todo. Me pidió detalles. Le di fechas, nombres, ubicaciones. Me dijo que investigarían. Salí de ahí con las piernas temblando. No por miedo, sino por alivio. Por primera vez en años, sentí que no estaba sola. Esa noche, dormí como no lo hacía desde hacía mucho. No soñé con Esteban. Soñé conmigo, más joven, riendo en una cocina llena de vida.
Y entendí algo que me dolió. A veces, proteger la verdad implica destruir lo que más amaste. Pero también es lo único que te devuelve a ti misma. ¿Y tú? Si descubrieras que tu propio hijo fingió su muerte y te dejó hundida en el dolor, ¿te atreverías a denunciarlo, aunque eso te rompiera para siempre? El bautizo fue una idea de Claudia. Ella lo planeó todo como si se tratara de una boda real. Mandó a hacer invitaciones con letras doradas, contrató un restaurante elegante con vista al río y hasta eligió un pastel de 3 pisos con flores naturales. A mí solo me pidió que no faltara. Ni siquiera me consultó la fecha. Ya estás considerada en la lista, me dijo como si fuera una obligación. Desde que recibí la invitación, supe que ese iba a ser el momento. No por venganza, sino porque, si tenía que enfrentarla, sería frente a todos. En su terreno. Con su espectáculo. Fui a comprarme un vestido negro discreto. No para dar pena, sino para que se notara el luto que ella me negó. Caminé por las calles del centro entre vitrinas de tiendas caras que antes me dolían, pero ahora me daban risa. Pensé en lo que Claudia gastaba en cada detalle de su vida, en cómo paseaba entre lujos como si le correspondieran por derecho. Cada zapato de tacón, cada perfume importado, cada copa de vino francés, todo eso sostenido sobre una mentira. Y yo, en cambio, con mi ropa sencilla y mi dignidad arrugada, lista para volver a mirarla a los ojos. El día llegó. La iglesia era hermosa, llena de vitrales y música suave. Todos llegaron puntuales, vestidos como si fueran a una gala. Claudia llegó con un vestido dorado, ajustado, de esos que brillan hasta en la sombra. La niña iba preciosa, inocente, sin saber que esa ceremonia tenía 2 propósitos, uno para el cielo y otro para la tierra. Me senté en la tercera fila, sola, viendo cómo todo se desarrollaba como ella lo había soñado. Pero por dentro, cada palabra del sacerdote me retumbaba como una sentencia. Porque hablar de verdad, de amor, de fe, en medio de tanta falsedad, dolía. Después de la misa, caminamos al restaurante. Era un salón amplio, decorado con flores blancas, copas de cristal, cortinas de lino y mesas largas con manteles pesados. Me sentaron en una esquina. Nadie me hablaba mucho. Era como si solo estuviera ahí para cumplir con el protocolo. Vi a Claudia brindar con familiares que nunca me han soportado. Vi a Esteban, en cada rincón. En los gestos de la niña, en la manera en que ella sonreía, en el silencio nervioso que cargaba. Pero sobre todo, en mi bolso. Porque ahí llevaba la verdad, impresa, guardada, lista para explotar. Comimos en silencio. Yo apenas probé el pan. El vino estaba frío, como el ambiente. Claudia se paró a dar un discurso. Agradeció la asistencia, la vida, la familia que me ha sostenido en los momentos difíciles. Aplaudieron. Yo no. Sentí el cuerpo flotar, como si estuviera fuera de mí. Sabía que nadie me iba a dar la palabra. Así que me levanté sin pedir permiso. Caminé despacio hacia el micrófono, y cuando Claudia me vio, algo en su cara cambió. No fue miedo. Fue anticipación. Como si supiera que había llegado el momento que tanto evitó. Tomé el micrófono con las manos firmes. Respiré hondo. Miré a todos. Buenas tardes. No voy a hablar de la niña. Voy a hablar de su padre. Hubo murmullos. Claudia se puso pálida. Saqué una memoria USB de mi bolso y la entregué al encargado del sonido. Pedí que proyectaran el vídeo. Nadie lo entendía. Pero en cuanto la pantalla se encendió, todo cambió. Aparecieron las imágenes. Esteban entrando a un hotel. Esteban besando a Claudia. Esteban contando billetes. Se hizo un silencio mortal. Solo se escuchaban jadeos, vasos cayendo, la respiración agitada de los presentes. Claudia gritó. Intentó correr hacia el proyector, pero alguien la detuvo. Es falso. Alguien la manipuló. Yo no dije nada. Me quedé ahí parada, con el rostro firme, con los ojos clavados en la pantalla. Entonces la puerta del salón se abrió. Todos voltearon. Y ahí estaba él. Esteban. Vivo. De pie. Con barba, con traje, con vergüenza. La sala entera se congeló.
Yo no supe si llorar, gritar o reír. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Solo supe que el infierno acaba de empezar. Nadie se movía. Podías escuchar el silencio como si fuera un cristal a punto de romperse. Esteban avanzó unos pasos, sin mirar a nadie, como si estuviera en automático. Llevaba un traje gris, bien cortado, y zapatos lustrados que sonaban fuerte contra el mármol del salón. Tenía más canas, pero el mismo gesto en la boca cuando algo le incomodaba. Claudia lo miraba como si no supiera qué hacer con su cuerpo. Yo no sentí alegría. No sentí alivio. Sentí una calma extraña, como cuando confirmas que algo que te dolía era real. Me acerqué despacio. Podía oler su loción, esa que siempre le regalaban en Navidad. Me detuve frente a él. Lo vi de cerca. Había líneas nuevas en su cara, pero no era la edad. Era la culpa. Quiso hablar. Abrió la boca, pero yo levanté la mano. No aquí. Le señalé la salida. Caminamos hasta la terraza del salón, que daba al jardín. Afuera, el aire era fresco, pero entre nosotros, el ambiente era asfixiante. Él se recargó en la barandilla. Me miró. Mamá. No me digas así. No hoy. Su voz tembló. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que me escuches. Asentí, no por él, sino por mí. No planeé que fuera así. Todo se salió de control. Me hundí en deudas, el negocio quebró, me amenazaron. Claudia me ayudó. Fingimos todo. Y luego, ya no supe cómo volver. Me quedé callada, porque ya no importaba si había sido por miedo, por dinero o por cobardía. Me había enterrado. Y después de 8 años, aparecía en una fiesta, como si fuera un fantasma con corbata. ¿Sabes lo que es visitar tu tumba todos los años? Mi voz salió baja, temblorosa. ¿Sabes cuántas veces te hablé, llorando frente a esa lápida que tú sabías falsa? Esteban agachó la cabeza. Yo pensé en ti cada día. Lo interrumpí. No. Tú pensaste en ti. En tu comodidad. En tu tarjeta de crédito, en tus viajes, en tus cenas en restaurantes caros. Nunca pensaste en mí. Ni en tu hija. Lo vi apretarse el rostro con las manos. Pero yo ya no sentía lástima. Solo vacío. Se acercó, como si quisiera abrazarme. Retrocedí. Esto no se arregla con abrazos. Esto no es una película. Esto es mi vida. Se quedó parado, con los brazos bajando, con la vergüenza pesándole los hombros. Claudia te convenció. No la culpes a ella. Ella hizo lo que tú permitiste. Volteé hacia el salón. Podía ver los rostros pegados al vidrio. Hoy no vine a perdonarte. Vine a exponer la verdad. Y en ese momento, supe que él ya no era mi hijo. Era otro. Uno que me quedaba demasiado lejos. Regresé al salón sola. Nadie dijo nada. Solo se hicieron a un lado. Claudia ya no estaba. Se había ido. La niña jugaba con una servilleta doblada, ajena a todo. Me acerqué a ella y le acaricié la cabeza. Los murmullos crecían. Yo caminé hacia la puerta con dignidad. Dejé el salón atrás, los lujos, los rostros confundidos. Porque yo no era la vergüenza de esa historia. Yo era la única que había dicho la verdad. Y eso, ya nadie podía quitármelo. La policía llegó al restaurante media hora después de que me fui. No tuve que hacer llamadas ni escándalo. Ya habían recibido todo. La carta, las pruebas, los movimientos bancarios, las fotos, los testimonios. Lo que hice ese día fue solo el acto final. La escena necesaria para que todos vieran lo que yo ya no podía cargar sola. Me avisaron que irían por ellos en silencio, para evitar una fuga.
Pero yo sabía que ya era tarde para eso. Esteban había cruzado un límite que no tiene regreso. Y Claudia, ella ya estaba corriendo antes de que le pusieran las esposas. Miguel me llamó desde el extranjero cuando vio las noticias. Su voz temblaba. No sabía si pedirme perdón o pedir que me callara. Le dije lo mismo que le había escrito en la carta. No lo hice por odio. Lo hice por respeto. Silencio del otro lado. Después, un suspiro. Gracias, mamá. Nada más. Colgó sin más palabras. Yo me quedé mirando el celular, con el pecho apretado. No necesitaba aplausos. No esperaba abrazos. Solo necesitaba haber hecho lo correcto. Aunque me partiera en dos. Aunque no pudiera reparar nada. Algunas verdades no se dicen para ganar, se dicen para no seguir perdiendo. Esteban fue detenido en un hotel boutique de la costa, donde había reservado una suite para escapar a Lisboa. En las maletas encontraron ropa de diseñador, joyas, documentos falsos y más de 15.000 euros en efectivo. Las imágenes salieron en todos los noticieros. Empresario reaparece tras simular su muerte 8 años atrás, decían los titulares. Pero para mí, no era un empresario. Era un hijo. Un hijo que eligió el dinero, el silencio, el prestigio. Y eso fue lo que más dolió. Porque los hijos no te fallan de golpe. Te van borrando de a poco. Hasta que un día te miran como si fueras un estorbo. Fui al juzgado sin maquillaje, con el cabello recogido y un vestido sencillo. Me senté en la última fila. Nadie me saludó. Nadie me miró. Pero yo estaba ahí. Lo vi entrar escoltado, con las manos esposadas, con la mirada baja. Lo habían afeitado. Se veía más joven, más débil. Claudia no apareció. Dicen que intentó huir del país. No lo logró. La capturaron esa misma mañana en una agencia de viajes de lujo, intentando comprar boletos con una tarjeta clonada. Su foto también salió en los diarios. Esa mujer que alguna vez me pidió ayuda para comprar pañales, ahora era portada de fraude internacional. Durante la audiencia, no hablé. No grité. No lloré. Solo observé. Esteban no levantó la vista en ningún momento. Su abogado leyó un comunicado en su nombre. Decía que se arrepentía, que su intención nunca fue herirme, que todo fue por desesperación. Mentiras decoradas con frases vacías. No me tocaban. No me llegaban. Porque cuando alguien quiere arreglar las cosas, no lo hace con discursos. Lo hace con presencia. Y él se fue. Me dejó 8 años mirando una tumba vacía. Ese daño no lo borra ninguna disculpa, por más elegante que la escribas. El juez fue claro. Claudia fue condenada por fraude, falsificación de identidad y desvío de fondos. 10 años sin derecho a fianza. Esteban recibió 12. Por simular su muerte, por uso de documentos falsos, por evasión de impuestos y por desfalco empresarial. No lloré. No sentí venganza. Sentí justicia. Por fin. Me levanté de la banca y salí del juzgado caminando lento, como quien sale de un túnel oscuro y vuelve a ver el sol. Afuera, el mundo seguía. El tráfico, los vendedores, los turistas con sus cámaras. Nadie sabía quién era yo. Pero yo sí sabía lo que acababa de hacer. Caminé hasta una cafetería cerca de la plaza. Pedí un té sin azúcar y me senté junto a la ventana. Vi pasar a la gente, las familias, los niños con globos. Por un momento, me pregunté si había exagerado. Si el amor de madre debió haber sido más paciente. Pero luego recordé las noches con la cara enterrada en la almohada, las visitas al panteón, las cartas que le escribí y nunca leí. Y me respondí sola. No. No exageré. Hice lo que cualquier madre herida y digna haría. Me defendí del olvido. Y protegí a mi nieta de una historia podrida desde sus raíces. Esa noche volví a casa sin decirle a nadie lo que había pasado. Me quité los zapatos en la entrada, puse agua a calentar y me senté en la cocina con mi taza entre las manos. Miré la silla donde él solía sentarse, donde comía pan con mantequilla cuando era niño. Y por primera vez, no me dolió. Porque entendí que ese niño ya no existía. Que ese hijo se quedó allá atrás,
En otro tiempo, en otro cuerpo. El hombre que conocí hoy ya no era mío. Era del sistema, de los periódicos, de los archivos judiciales. Y yo, por fin, era solo mía. Me citaron para la última visita antes del traslado. Esteban sería llevado a un penal fuera de la provincia, donde cumpliría su condena completa. No tenía la obligación de ir. De hecho, nadie esperaba que lo hiciera. Pero lo hice. No por él. Por mí. Quería cerrar ese círculo mirándolo a los ojos sin odio, sin pena. Solo con verdad. Caminé por los pasillos grises de la comisaría como quien cruza un cementerio con los ojos bien abiertos. Llevaba puesta una blusa blanca y un abrigo sencillo. Sin adornos. Sin perfumes. Sin intenciones. Cuando entré a la sala, él ya estaba sentado. Se levantó al verme. Sus manos esposadas descansaban sobre la mesa de metal. No dije nada al principio. Me senté frente a él, crucé los brazos y lo observé en silencio. Él fue el primero en hablar. «Gracias por venir». Asentí. «No tengo muchas palabras, mamá. Solo quería que supieras que estoy consciente de lo que hice». Lo miré. «¿Sabes qué es lo que más duele? Que te dejaste querer por alguien que sí te esperaba». Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. ¿Y la niña? Está bien. Sigue creyendo que estás lejos por trabajo. Y no pienso cambiar esa versión. Porque tú elegiste no ser parte. Y yo elegí no mancharla más. Se mordió el labio, como cuando era niño y no sabía cómo pedir perdón. Te fallé. Sí. Pero eso ya no importa. No lo dije con rabia. Lo dije con una paz que no conocía. Porque cuando una mujer perdona, no siempre es para volver a amar. A veces es para poder seguir viva. Se quedó callado. Luego sacó algo del bolsillo. Una carta. Me la pasó con las manos temblorosas. No la abras ahora. Léela cuando estés lista. No la rechacé. Tampoco la tomé con cariño. Solo la guardé en el bolso, entre la cartera y un recibo del mercado. Él bajó la mirada. Me dio ternura, pero no por amor, sino por pena. Porque de todos los hombres que he conocido, él fue el único al que le vi el alma formarse desde el primer grito. Y aún así, fue capaz de borrarme de su historia. La oficial dijo que el tiempo había terminado. Me levanté sin apuro. Me acerqué a la mesa y le dije algo que no planeaba decir. Te deseo que encuentres paz, Esteban. Pero no me busques cuando salgas. Porque para mí, esta fue la despedida. Él no respondió. Solo me vio alejarme. Y no volteé. No por orgullo. Sino porque ya no tenía nada que decirle. Todo se había dicho en el silencio. En los años. En la tumba falsa que me obligó a visitar. Al salir, el cielo estaba encapotado. Caminé por la avenida despacio, viendo los negocios cerrados, los edificios viejos, los puestos ambulantes. Me detuve frente a una florería y compré un ramo pequeño. No por él. Por mí. Por la que sobrevivió. Llegué a casa, lo puse en un florero de cristal en el centro de la sala y me senté en el sillón con una taza de té caliente. La niña jugaba con sus muñecas en el cuarto. Su risa era el único sonido que me recordaba que aún había vida en esa casa. Esa noche, antes de dormir, abrí la carta. No era larga. No decía mucho. Pero había una frase que me perforó. Pensé que si me borraba del mundo, te liberaría del fracaso que fui. Lloré. No por tristeza. Lloré por el tipo de amor que se deforma. Por lo que nos enseñan a callar. Por las veces que confundimos sacrificio con silencio. Guardé la carta y me prometí una sola cosa: no volver a guardar dolores ajenos dentro del pecho. No más. ¿Y tú? Si tu hijo te pidiera perdón después de enterrarte en vida, ¿lo perdonarías para liberarte o lo soltarías para siempre? Nunca imaginé que la verdad pudiera hacer tanto ruido. Durante semanas, mi nombre apareció en todos lados, en los noticieros, en los periódicos, en las redes. La madre que destapó el engaño del siglo, decían unos. La suegra que destruyó a su familia,
escribían otros. Nadie sabía lo que realmente pasó. Nadie había estado en mis noches de insomnio, ni en mis días de silencio. La gente opina fácil cuando el dolor no les pertenece. Aprendí que el juicio público es más cruel que cualquier tribunal. Te miran como heroína o como villana, pero nunca como mujer. Recibí llamadas de números desconocidos. Periodistas, curiosos, hasta abogados que querían ayudarme a manejar mi historia. Uno me ofreció dinero por derechos de imagen, como si mis lágrimas fueran una película. Me dio risa. No sabía si por cinismo o por cansancio. Colgué. El dinero no me movía. Ya había tenido suficiente de cuentas, de seguros, de herencias sucias. Quería silencio. Quería normalidad. Pero nada de eso se consigue cuando has hecho tambalear la comodidad de otros. Porque decir la verdad tiene un precio. Y yo lo estaba pagando, día con día, en soledad. Volví al banco una mañana, para cerrar la cuenta vieja que Esteban había dejado activa. El asesor me reconoció de la televisión. Intentó disimular, pero lo noté. Me ofreció un café mientras hacía el trámite. «Debe ser difícil, señora Salvatierra», dijo con voz baja. Lo miré y asentí. Difícil era poco. Firmé los papeles con mano firme. Cada trazo era una despedida. Cancelé la cuenta. Cerré el ciclo. Me dio una copia del comprobante. Lo guardé en mi cartera, justo al lado de una foto vieja de Esteban, cuando aún era ese niño que me regalaba dibujos torcidos y promesas pequeñas. Cuando salí del banco, el aire me supo distinto. No dulce, no amargo. Solo distinto. Era como si, por fin, el peso se hubiera movido de lugar. Caminé sin rumbo hasta llegar a una plaza donde vendían flores. Compré un ramo de lilas y seguí andando. Terminé frente al juzgado sin planearlo. Había cámaras, reporteros, gente esperando la salida de Claudia. Decidí no acercarme. Me quedé a distancia, detrás de una columna, viendo cómo la sacaban esposada. Su cabello estaba desarreglado, su mirada vacía. Por un segundo, me dio lástima. Pero luego recordé su risa cuando todo era mentira. Al día siguiente, recibí una carta del abogado de la familia. Decía que el juez había autorizado devolverme parte de los bienes que legalmente me correspondían, la casa del taller, una cuenta con dinero recuperado y un pequeño terreno. Leí el documento sin emoción. No era venganza ni premio. Era justicia, aunque tardía. Fui al registro para firmar la transferencia. El empleado me miró con respeto, quizás con compasión. Me preguntó si quería que el dinero se depositara en una nueva cuenta. Le dije que no, que prefería retirarlo todo en efectivo y guardarlo en casa. Confiar en el sistema ya no era una opción. Una tarde, Miguel regresó. No me avisó. Simplemente tocó la puerta. Lo abracé sin decir nada. Estaba más delgado, más viejo. Me agradeció por haber tenido el valor que él nunca tuvo. Me pidió quedarse unos días. Acepté. Durante la cena, hablamos poco. Me contó que pensaba vender su negocio y empezar de cero en Toledo, para estar cerca. No supe si me alegraba o me asustaba. Pero le serví más sopa y cambié de tema. Aprendí a no buscar certezas. A veces, solo necesitas compañía, no explicaciones. Y por primera vez en años, esa mesa volvió a sentirse habitada. Las semanas pasaron. El caso se enfrió. La prensa encontró otro escándalo y nos dejó en paz. Claudia y Esteban quedaron encerrados en sus destinos. Yo me quedé con la niña, con la casa, con el eco del teléfono que ya no sonaba. Me gustaba el silencio. Lo llenaba con música vieja, con olor a pan horneado, con tardes de jardín. La vida se acomodaba, sin prisa, como si también estuviera cansada. A veces, el castigo más grande no es la cárcel. Es tener que mirarte todos los días sabiendo lo que hiciste. Y eso, ellos lo iban a sentir más que nadie. Una mañana me llegó una carta del penal. Era de Esteban. No la abrí. La dejé sobre la mesa y ahí se quedó, días, semanas. Aprendí que no todos los finales necesitan palabras. Algunas historias se terminan con silencio.
con decisiones pequeñas que te devuelven la calma. Me senté en el sillón, con el sol entrando por la ventana, y cerré los ojos. El ruido del juicio se apagaba, poco a poco. Y en ese apagarse, encontré algo parecido a la paz. El teléfono volvió a sonar una noche de lluvia. Estaba en la cocina, con la luz baja, lavando los platos del día. El sonido me atravesó como un rayo antiguo, como un reflejo que el cuerpo recuerda antes que la mente. Sonó 1, 2, 3 veces. Me quedé quieta. No era un número guardado, pero tampoco era desconocido. Era ese, el mismo que me robó el sueño 8 años atrás. Lo dejé sonar. No lo toqué. No quise volver a abrir esa herida. Pero el ruido insistía, llenando la casa con ese tono que ya no dolía, solo pesaba. Al final, colgó solo. El silencio volvió. Me senté a la mesa con una taza de té. Afuera, el viento golpeaba las ventanas grandes del comedor. Todo estaba ordenado, limpio, distinto. En el estante había un jarrón nuevo, regalo de Miguel, y un mantel que la niña eligió con dibujos de flores. Miré alrededor y sentí algo que no conocía desde hacía años. Pertenencia. Esa casa, que antes me olía a ausencia, ahora me sabía a vida. Ya no era una tumba. Era mi lugar. Y sin embargo, ese teléfono que seguía ahí, sobre la repisa, me recordaba que la historia aún no terminaba del todo. A la mañana siguiente, fui a revisar las facturas del mes. La rutina, a veces, es el único remedio contra la memoria. Pagué la luz, el gas, la cuenta del banco. Tenía dinero guardado, más del que necesitaba. Miguel insistía en que invirtiera en algo, en abrir una cuenta nueva, en mover los fondos. Le dije que no quería volver a deberle nada a nadie, ni confiar en firmas ajenas. Aprendí que el poder más grande no está en tener dinero, sino en saber vivir sin deberlo. Doblé los recibos, los guardé en una caja de lata y cerré con llave. Mi tesoro era la tranquilidad. El teléfono volvió a sonar esa tarde. No lo contesté. Solo lo miré desde el otro lado de la habitación. Ya no, Esteban, murmuré. Tal vez era él. Tal vez no. Pero esa voz ya no tenía lugar aquí. Apagué el aparato. Me senté frente a la ventana y observé el jardín. El suelo estaba húmedo. Las flores se doblaban por el peso de la lluvia. Pensé en todo lo que había caído sobre mí también, en todos los años de carga. Pero ahí seguía. De pie. Entera. Con grietas, sí. Pero viva. Y eso, en este punto de mi vida, ya era suficiente. Por la tarde, la niña llegó de la escuela con una carta que había hecho en clase. Tenía dibujadas 3 figuras. Ella, Miguel y yo. Abajo, escribió, mi familia. Me sonreí. No lloré. Solo la abracé con fuerza. Porque entendí que, a veces, el amor se recompone sin ruido, sin permiso, sin explicación. En la sala, aún quedaban rastros de todo lo que fue. Un reloj viejo, una foto con el marco roto, un olor lejano. Pero el aire era otro. Limpio. Libre. Sin fantasmas. Por fin. Esa noche me preparé un baño caliente. Encendí una vela aromática que la niña me regaló en su cumpleaños. El vapor llenó el baño con un olor a lavanda. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí como el cuerpo soltaba el miedo acumulado. Me miré en el espejo empañado. No me reconocí del todo, pero tampoco me importó. Ya no buscaba a la mujer que fui. Buscaba seguir siendo, sin deber explicaciones. Y por primera vez, me sentí hermosa sin testigos, sin maquillaje, sin pasado. Cuando salí, el teléfono seguía apagado. Lo tomé y lo guardé en un cajón. Ahí se quedó. No como símbolo de derrota, sino como cierre. La niña dormía. Miguel leía en la sala. Yo caminé hasta mi habitación, abrí las cortinas y dejé entrar la brisa. Afuera, el río murmuraba. Ese sonido, constante, profundo, era el único que quería escuchar de ahora en adelante. Cerré los ojos. Dejé que el eco del teléfono se mezclara con el agua. El pasado se apagaba. Y la paz, finalmente, hacía ruido.
Pasaron varios meses desde el juicio. Toledo se volvió más pequeño, o tal vez fui yo la que se volvió más grande para sus calles. Caminaba sin prisa, saludando a la gente del mercado, al panadero, al florista. Nadie me miraba como antes. Ya no era la madre del muerto, ni la mujer del escándalo. Era solo Lourdes, una señora con una nieta que llevaba la vida tranquila. Y eso me bastaba. Había cosas que ya no dolían. O dolían distinto, como una cicatriz que ya no sangra, pero que sigue ahí para recordarte que sobreviviste. Decidí vender la casa vieja. Fui al banco, firmé los papeles y transferí el dinero a mi cuenta. Una parte la usé para comprar una pequeña propiedad frente al río, un terreno con una construcción antigua que alguna vez fue posada. La remodelé poco a poco, con ayuda de Miguel. Pintamos las paredes de blanco, colgamos cortinas nuevas, pusimos sábanas de lino y lámparas cálidas. Quería que ese lugar respirara calma. Que nadie cruzara esa puerta con mentiras. Lo llamé La Verdad, aunque el letrero en la entrada solo decía: aquí no se duerme en paz con mentiras. Abrir la posada fue más un acto simbólico que un negocio. No me importaba el dinero. Nunca fue por eso. Pero ver gente entrar, hospedarse, reír, dejar sus maletas de cuero junto al mostrador, me devolvía algo que había olvidado: la confianza. El primer huésped fue un matrimonio joven. Vinieron a pasar un fin de semana de descanso. Los vi sentarse en el jardín, tomados de la mano, hablando bajito. Me quedé observándolos desde lejos, con una sonrisa. No de nostalgia. De paz. De saber que hay amores que aún pueden ser sinceros. En la habitación principal dejé una caja con una nota que decía: si tienes algo que esconder, déjalo aquí. No lo hice como juego. Lo hice porque entendí que el peso de lo oculto es lo que más enferma. Algunos huéspedes lo notaron. Dejaban cartas, fotos viejas, papeles rotos. Y cada tanto, yo abría la caja, leía alguna, y la quemaba en el patio al anochecer. No por curiosidad, sino por respeto. Era mi manera de limpiar el aire. De no dejar que el dolor de otros se quedara estancado entre mis paredes. De convertir mi historia en un refugio. Miguel se encargaba de las reservas, la niña ayudaba con las flores. Era una rutina sencilla, casi sagrada. Los días pasaban entre el aroma del café y el murmullo del río. A veces llegaban turistas con historias tristes, buscando descanso. Me gustaba escucharlos. Había en ellos un cansancio familiar. Yo no les decía quién era. No necesitaba ser nadie más. Solo la mujer que ahora vivía en paz con su nombre. Sin más títulos. Sin más fantasmas. Sin más teléfonos que interrumpieran la calma. Una tarde, un hombre mayor se hospedó solo. Llegó con un maletín de cuero, con voz educada y mirada cansada. Durante la cena, me preguntó si era yo la dueña. Le dije que sí. Sonrió y dijo: se nota. Aquí todo huele a dignidad. Esas palabras me tocaron, porque no venían de la lástima, sino del reconocimiento. Supe que mi historia había dejado de ser tragedia, que ahora era una lección, una advertencia para quien intenta esconderse de la verdad, porque la mentira se gasta, y la dignidad nunca se pierde. Por las noches, me gusta sentarme frente a la ventana del comedor, con una copa de vino tinto. No por lujo, sino por ritual. Pongo música suave, dejo que el aire entre y observo las luces reflejadas en el agua. El río sigue corriendo, como si no supiera de culpas ni redenciones. A veces pienso que la vida es así, no se detiene ni pregunta. Solo sigue. Y nosotros, con lo que nos queda, aprendemos a caminar al mismo ritmo. Sin prisa. Sin miedo. Sin mirar atrás demasiado tiempo. Una madrugada me despertó el viento moviendo las cortinas. Fui al pasillo y vi una sombra, apenas una silueta reflejada en el espejo de la entrada. Me acerqué. Era mi propio reflejo, con el cabello suelto y los ojos serenos. Sonreí. No era la Lourdes que empezó esta historia. Era otra. Más ligera. Más libre. La que entendió que la herencia más pesada no es el dinero, ni la vergüenza, ni los recuerdos, sino el perdón que nunca llega. Y también
el que una se da a sí misma cuando por fin deja de esperar. La redención no llega con fanfarria. Llega en silencio, despacio, como la luz que se cuela por una cortina al amanecer. Así llegó la mía. No fue un día especial ni un milagro repentino. Fue un domingo cualquiera. La niña jugaba en el patio, Miguel arreglaba unas lámparas del pasillo y yo cocinaba pan de naranja mientras el aroma llenaba toda la casa. De pronto, me di cuenta de que no pensaba en ellos. Ni en Esteban, ni en Claudia. No sentía enojo, ni lástima, ni rencor. Solo un hueco tranquilo donde antes vivía el dolor. Era como si el alma, por fin, se hubiera desocupado. Abrí las ventanas grandes de la sala y dejé que el viento moviera las cortinas de lino. El río brillaba bajo el sol, y las hojas del jardín parecían bailar sin miedo. Me senté en la terraza, con una taza de café, viendo el reflejo del agua. A lo lejos, unos turistas salían del hotel boutique que abrieron frente a la posada. Escuché risas, maletas rodando, el tintinear de copas en el restaurante elegante de la esquina. Todo eso seguía ahí, el lujo, el ruido, la prisa. Pero ya no me dolía no pertenecer a ese mundo. Porque entendí que mi valor no estaba en lo que podía comprar, sino en lo que aprendí a soltar. La niña se acercó con un dibujo. Tenía las manos manchadas de pintura. En el papel, 3 figuras tomaban el sol. «Abuela, tú eres mi hogar», me dijo. Esa frase me hizo cerrar los ojos por un momento. Le acaricié la cabeza y le sonreí. Le prometí un paseo por la tarde. La vi correr hacia Miguel, riendo, libre. En ese instante supe que mi misión estaba cumplida, que había logrado transformar el dolor en raíz. Y que, si un día yo faltaba, esa risa seguiría recordándome no por lo que sufrí, sino por lo que logré resistir. Esa tarde salimos los 3. Caminamos por la orilla del Tajo, donde el aire olía a humedad y a esperanza. La niña llevaba una flor en la mano y la soltó al río. «Para el cielo», dijo. No pregunté por quién. La flor flotó hasta perderse entre las sombras del agua. Miguel me miró y me sonrió, sin palabras. En ese silencio compartido entendí que el perdón no siempre se pronuncia. A veces se respira. A veces se hereda. Y que no hay libertad más grande que poder mirar el pasado sin que duela el presente. Al volver a casa, encendí algunas luces nuevas en la fachada. La posada se veía hermosa, cálida, viva. Las habitaciones llenas, las risas de los huéspedes bajando por las escaleras, el aroma del pan recién hecho saliendo de la cocina. Me detuve frente al cartel de entrada y lo acaricié. Aquí no se duerme en paz con mentiras. Sonreí. No era una advertencia para los demás. Era un recordatorio para mí. De no volver a callar. De no volver a aceptar menos de lo que merezco. Porque mi historia ya no era tragedia. Era renacimiento. Por la noche, el cielo estaba claro. La luna se reflejaba en el agua, redonda y brillante como una moneda nueva. Preparé chocolate caliente y lo serví en tazas de porcelana que guardaba para ocasiones especiales. Miguel y la niña se sentaron conmigo en el porche. Hablamos de cosas simples, recetas, viajes, flores. No mencionamos el pasado. Ya no hacía falta. El amor, cuando se limpia de culpas, se vuelve ligero. Como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento justo para respirarse sin miedo. Más tarde, cuando todos dormían, me quedé en la sala viendo las fotos antiguas. Había una de Esteban, de niño, con un barco de papel en las manos. No lloré. Le hablé bajito. Ojalá hayas encontrado paz, hijo. Luego apagué la lámpara y me fui a dormir. No sentí el peso de la soledad. Sentí la compañía de todo lo que superé. Cada pérdida, cada mentira, cada silencio, habían sido el precio de mi libertad. Y ahora, por fin, podía pagarla sin miedo. Esa noche soñé con el mar. No con el naufragio, sino con la orilla. Con el sonido del agua rompiendo despacio y el olor a sal. En el sueño, Esteban estaba lejos, en un muelle, de espaldas. No me hablaba, no me miraba. Solo se alejaba, hasta desvanecerse en el horizonte. Me desperté con lágrimas suaves, de esas que no duelen. Eran lágrimas de cierre, de alivio.
Porque entendí que la redención no siempre se consigue con justicia, sino con silencio y un corazón en paz. Fue un viernes al atardecer cuando volvió a sonar. El mismo teléfono, con el mismo tono, con el mismo nombre que una vez me destruyó, Esteban. Estaba en la terraza, regando las flores, con el aire tibio rozándome la cara. La posada estaba llena. Las risas de los huéspedes llegaban desde el comedor, y la niña jugaba con un perro que alguien había traído de visita. Todo era vida. Todo era presente. Y aún así, ese sonido cruzó la tarde como una sombra vieja. No sentí miedo. Tampoco sorpresa. Solo una paz inmensa, como si la historia quisiera probarme por última vez. Miré la pantalla. El número era idéntico. 8 dígitos que conocía de memoria, pero que ya no significaban nada. El corazón no me latía rápido, solo constante. Me quedé observando el aparato sobre la mesa de madera, con el reflejo del cielo en su vidrio. El timbre seguía. Largo, insistente, casi como si viniera del pasado pidiendo permiso para entrar. Y por primera vez, no tuve curiosidad. No necesitaba respuestas. No necesitaba confirmaciones. A veces, los muertos llaman para ver si aún les abrimos la puerta. Yo ya había aprendido a cerrarla sin resentimiento. Apagué el teléfono y lo dejé sobre el mantel. Seguí regando las plantas, una por una. El agua caía despacio, haciendo brillar las hojas bajo la luz del atardecer. La niña corrió hacia mí con las manos mojadas. «Abuela, el cielo parece oro», dijo. Y era cierto. Todo estaba cubierto por una luz dorada que se reflejaba en los ventanales, en las copas de vino vacías, en los rostros tranquilos de los huéspedes. Me arrodillé, la abracé y le susurré al oído: «El cielo siempre brilla para quien ya no le teme a la oscuridad». Ella sonrió. Y en esa sonrisa, todo tuvo sentido. El teléfono volvió a sonar. Pero ahora, dentro de mí, el ruido no tenía eco. Lo dejé sonar hasta que se apagó. Me senté frente a la ventana del comedor y serví una copa de vino tinto. Brindé sola. No por el pasado, sino por lo que quedaba. Por los días que aún podía llenar de luz. Por el coraje que me sostuvo cuando todos dudaban. Por la mujer que fui, la que cayó y la que se levantó. Afuera, el río seguía su curso. Y el reflejo del agua en movimiento parecía decirme que nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual después de enfrentarse a la verdad. Más tarde, subí las escaleras y miré las habitaciones iluminadas. La posada olía a pan recién hecho, a flores frescas, a hogar. En la puerta principal, el cartel seguía firme: «Aquí no se duerme en paz con mentiras». Pasé la mano por las letras, despacio, y sentí que ya no era una advertencia, era mi historia resumida. Cerré la puerta con llave y me quedé un momento en el umbral, escuchando los sonidos de la noche, el murmullo del agua, las voces lejanas y el silencio que, por fin, no pesaba. Era el silencio de estar en paz. Entré al cuarto, me quité los zapatos y abrí la ventana. Afuera, el viento movía las cortinas con la misma suavidad que me acariciaba el alma. Me recosté en la cama, mirando el techo. Todo lo que alguna vez me dolió estaba acomodado en su lugar, sin ruido, sin culpa. Pensé en Esteban, no con rabia, sino con ternura. Tal vez desde donde estuviera, vivo o muerto, también me recordaba. Pero ya no importaba. Porque a veces, cerrar un ciclo no es olvidar a alguien, es recordarlo sin que duela. El teléfono sonó una última vez. No lo toqué. No lo apagué. Lo dejé sonar. La niña se movió dormida en su cuarto. Miguel respiraba tranquilo en la habitación de al lado. Todo estaba bien. El sonido se volvió eco, y el eco, un murmullo. Hasta que se mezcló con el canto del río. Me quedé escuchando esa melodía extraña, entre el presente y la memoria, entre el ruido y la calma. Y supe que ahí terminaba todo. No con un grito, no con una lágrima, sino con un sonido que se disolvía en el agua. Cerré los ojos y sonreí. Afuera, el cielo se tiñó de azul profundo, casi negro. Las luces del pueblo titilaban a lo lejos. La última llamada del pasado se apagaba en la mesa, sin testigos. Y yo, por fin descansé. Porque entendí que no todos los muertos descansan, pero algunas madres,
Sí. ¿Y tú? Si un día descubrieras que la persona que más amaste te borró de su vida, ¿tendrías la fuerza de seguir escribiendo la tuya con dignidad? Y si hoy te sientes traicionada, sola o invisible después de haberlo dado todo, por favor, no creas que la vida terminó. A veces, lo que parece una pérdida es solo el inicio de tu libertad. No eres la historia que otros destruyeron. Eres la mujer que sobrevivió a su propio naufragio y aún encontró orilla. Tú, que cuidaste, esperaste, que cocinaste para los que ya no vuelven, que amaste sin condiciones, todavía tienes derecho a la ternura. No te encierres en el silencio. Hay alguien allá afuera, quizás una nieta, una amiga, una desconocida, que aún necesita tu abrazo, tu consejo, tu mirada fuerte. La edad no te quita valor. Te lo multiplica. Porque cada arruga es testimonio, cada cicatriz es memoria, y cada noche superada es una victoria que nadie te puede quitar. La soledad no es castigo, a veces es el lugar donde el alma se acomoda para empezar de nuevo. Y si alguna vez te humillaron, si te hicieron sentir que no merecías amor, recuerda esto, no fuiste tú quien perdió. Fuiste tú quien aprendió a amar con verdad. Y eso, mi querida, no se enseña en ninguna escuela. Tu dignidad es tu herencia. Tu paz es tu venganza. Y cuando logras sentarte a tu propia mesa sin miedo, con una sonrisa sincera, hasta la vida misma se inclina para servirte. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en relatos que sanan, recuerdan y honran a las mujeres que todavía creen, a pesar de todo, en la fuerza del amor y en la belleza de seguir aquí. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no estás lista para lo que sucedió aquella noche cuando una madre recibió una llamada desesperada de su propio hijo, en medio del mercado. Solo alcanzó a escuchar: «Finge que no me conoces, o no saldremos de aquí vivos». Lo que pasó después cambió su vida para siempre. No hubo tiempo para pensar, ni para correr. Solo un secreto, una mirada, y una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Finge que no me conoces, o no saldremos de aquí vivos. Porque el final te dejará sin aliento. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.